El dedo tembloroso de mi hija estaba a centímetros de mi cara, su punta pálida apuntando directamente a mi corazón. Has arruinado el día más importante de mi vida, escupió, sus palabras afiladas como cuchillas surcando el aire cargado del salón de bodas. Y nunca, jamás, te lo perdonaré. Un silencio gélido se apoderó de la habitación. 100 pares de ojos me perforaban, convirtiéndome en la atracción principal de un espectáculo que no había querido. Las rosas blancas olían a muerte. El vestido de seda que con tanto cuidado elegí me quemaba la piel. Lo único que pude hacer fue tragar saliva, un nudo de cristales rotos, mientras veía cómo la niña de mis ojos me convertía en un monstruo ante todo nuestro mundo. Su novio, Adrián, le puso una mano en el hombro, pero ella la sacudió con violencia, sin apartar su mirada llena de odio de mí. En ese instante, todo lo que había construido en 30 años, cada noche en vela, cada sacrificio, cada sonrisa forzada se hizo añicos en el suelo de mármol, irreparable. Pero antes de llegar a ese instante, necesito contarte cómo empezó todo, en un momento en el que todavía creía que el amor de una madre era la fuerza que movía el mundo. Todo comenzó con el vestido, o más bien, con la ausencia de mi opinión sobre él. Recuerdo la luz de esa tarde de octubre, dorada y mentirosa, entrando por el ventanal del piso de Carla. «Mamá, este es el vestido», anunció, mostrándome la pantalla de su tablet. Era un diseño moderno con un corte asimétrico que me pareció frío. «Es muy contemporáneo», dije, midiendo mis palabras. «Pero, ¿has mirado otros? Tu abuela llevaba uno de encaje, un detalle tan bonito». Carla suspiró. Un sonido de fastidio que ya me resultaba familiar. «No es el siglo pasado, mamá. Y además, Leire ya me ayudó a decidir». Leire, su nueva mejor amiga y de la noche a la mañana, su gurú personal de bodas. Yo sonreí, un gesto tenso que me estiró la piel de la cara. «Claro, cariño, lo que tú digas». Esa noche, en la cocina de mi casa, mientras Lorenzo, mi marido, veía la televisión, me quedé mirando una foto de Carla de pequeña, con las rodillas llenas de raspones y una sonrisa que me pertenecía. Ahora, su sonrisa tenía otros destinatarios. La planificación de la boda se convirtió en un lento y metódico desfile de exclusiones. Cada sugerencia mía, desde el tipo de flores hasta la banda de música, era recibida con una patente indiferencia, o peor, con una corrección condescendiente por parte de Leire. «Doña Elena, eso ya no se lleva», decía con una sonrisa de suficiencia que me hacía apretar los puños bajo la mesa. Quería estrangularla con su propio collar de perlas. Carla asentía, mirándola a ella como si fuera la fuente de toda sabiduría. ¿Qué había hecho yo para merecer este destierro? Había criado a esa mujer, había memorizado las curvas de su vida, sus enfermedades, sus primeros amores, y ahora una desconocida tenía más peso que yo, en el día que suponía sería mi legado final, la coronación de mi maternidad, un legado que se sentía cada vez más invisible. El golpe más duro llegó con la noticia de que Leire sería la wedding planner oficial. Yo había soñado con ayudar a Carla a elegir los menús, a probar las tartas, a organizar las mesas. En su lugar, recibí un correo electrónico genérico con un PDF de colores pastel, donde se me informaba de mi rol, invitada de honor. La palabra honor sabía a ceniza. Se lo comenté a Lorenzo buscando un poco de complicidad. «Déjala, Elena», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Es su boda, no te busques problemas». La rabia me subió por la garganta, caliente y amarga. ¿Cómo podía no entenderlo? No se trataba de controlar, se trataba de ser necesaria, de que todo mi amor, todo el tiempo invertido, tuviera un valor tangible en el momento más importante de su vida.
Esa fue la primera grieta en mi propio matrimonio, una pequeña fisura por donde empezó a escaparse mi desesperación. La tensión encontró su punto de ruptura una semana antes de la boda. Carla vino a casa a recoger unas cosas antiguas y en un descuido dejó su joyero abierto sobre la cama. Allí, entre brillos y destellos, lo vi. El colgante de aguamarina que le regalé para su 18º cumpleaños, la piedra del color de sus ojos, algo azul, perfecto. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pero cuando lo tomé entre mis dedos, noté que la cadena estaba fría, sin el calor de la piel. Estaba impecable, sin un solo roce. Yacía en el fondo del estuche, relegado, olvidado. Junto a él había un brazalete nuevo, de un diseño audaz que nunca había visto. Me lo quedé mirando, sintiendo como ese pequeño abandono simbolizaba todo lo que estaba mal. No era solo un colgante, era mi lugar en su vida, desechado en una caja de recuerdos. En ese momento, Carla entró en la habitación. Sus ojos se posaron en la joya en mi mano y luego en mi cara. «Mamá, ¿qué haces?» Su tono no era curioso, era acusador. «Nada, cariño. Solo miraba lo bonito que es este recuerdo». Ella cerró el joyero con un golpe seco. «Necesito que el día de la boda te limites a venir y a sonreír. Por favor, no intentes ayudar más». Esas palabras me atravesaron como una daga de hielo. Sonreír y callar. Ese era mi nuevo papel. La víspera de la boda debería haber olido a flores y esperanza, pero en el ambiente de la casa de campo que alquilaban flotaba un olor a pólvora, y yo era la única que no veía la mecha encendida. Todo el mundo parecía estar en sintonía, riendo y brindando, mientras yo me movía como un fantasma entre ellos, sonriendo con la mandíbula agarrotada. Adrián me dio un abrazo torpe. «Señora Elena, qué emoción», asentí, incapaz de responder. Mi yerno, un buen chico en el fondo, era ahora parte de la maquinaria que me excluía. Carla estaba radiante, pero su luz no me calentaba. Se reía de los chistes de Leire, colgada de su brazo, y yo sentía un ardor en el pecho que reconocía como envidia, pura y venenosa. Quería que fuera mi brazo el que sostuviera, que fuera mi chiste el que le arrancara esa risa. El momento más doloroso llegó cuando Carla reunió a todos para el brindis de bienvenida. Levantó su copa y miró a Leire. «Quiero agradecer a mi alma gemela, a la hermana que la vida me dio, por haber organizado cada detalle de este sueño. No habría sido posible sin ti». Los invitados aplaudieron. Yo me quedé con la copa suspendida en el aire, un trozo de cristal frío que pesaba como una losa. ¿Y yo? ¿Qué era yo? La incubadora, la proveedora de fondos, la espectadora. Nadie notó mi silencio. Nadie, excepto, quizás Lorenzo, que me lanzó una mirada de advertencia. Bebí el vino de un trago, sintiendo cómo me abrazaba el estómago. La exclusión ya no era sutil, era un espectáculo público. Fue entonces cuando, buscando un poco de consuelo en la cocina, escuché una conversación que encendió la mecha. Dos de las amigas de Carla, unas chicas a las que apenas conocía, comentaban entre risas. Carla dijo que el pastel de boda es una locura, que las flores de azúcar son demasiado extravagantes y se van a caer, pero Leire dijo que es lo más in y punto. Mi mente, ya intoxicada por la sensación de inutilidad, procesó mal la información. No oí la duda de Carla, solo oí un problema que yo podía solucionar. Un pensamiento prohibido, oscuro y retorcido, cruzó por mi mente. Si algo sale mal, aunque sea un poco, quizás entonces me necesite, quizás entonces recuerde para qué estoy aquí. Me estremecí, avergonzada de mí misma, pero la idea ya había echado raíces. Era mi oportunidad de ser la heroína, de reclamar mi lugar.
Más tarde, cuando todos se habían retirado y la casa estaba en silencio, salí sigilosamente. La luna llena era un ojo ciego en el cielo. El camino hasta la pastelería estaba vacío. Con el juego de llaves que Carla me había dado para emergencias, la ironía era aguda. Abrí la puerta trasera. El aroma a chocolate y azúcar era abrumador. Y allí, en el centro de la cocina, estaba la obra maestra: 5 pisos de bizcocho y buttercream, decorado con unas frágiles orquídeas de azúcar que colgaban de manera precaria, tal y como había oído. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era robar, me dije a mí misma. Esto era ayudar. Esto era amor. Con unas pinzas y un poco de glaseado fresco que encontré, me puse a trabajar, reforzando con minuciosidad cada unión, pegando con cuidado cada pétalo suelto. No lo estaba arruinando, lo estaba perfeccionando, lo estaba salvando. Era un acto de amor, ¿verdad? Una última contribución silenciosa que demostraría, una vez más, que yo era la que siempre estaba ahí, en la sombra, arreglando las cosas. Una acción vergonzosa, disfrazada de devoción. Regresé a la cama junto a un Lorenzo roncante, sintiendo una calma extraña. Había tomado el control. Al día siguiente todo saldría perfecto, y en el fondo ella sabría que había sido gracias a mí. Me dormí con esa idea, un consuelo frágil, pero por la mañana el estallido fue inmediato. Recibí una llamada de Carla. Su voz era un hilo tenso, cargado de una furia que no intentaba disimular. «Madre, ¿qué hiciste anoche?» Antes de que pudiera responder, colgó. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes del grupo de familia. «¿Qué ha pasado con el pastel?», preguntaba mi cuñada. «Carla está fuera de sí», escribió mi hermano. El pánico me heló la sangre. No había sido una heroína. Había metido la pata. Y profundamente. Me vestí con mis mejores galas, el traje color malva que había comprado para brillar a su lado, pero la tela ahora me sabía a disfraz. Mientras bajaba las escaleras hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia, supe que estaba caminando hacia mi propio juicio, y la fiscal era mi hija. El jardín era una explosión de blancos y verdes, un cuadro perfecto donde cada sonrisa parecía ensayada. Yo caminaba entre los invitados como un animal herido, sonriendo con los labios apretados, sintiendo sus miradas como alfilerazos en la nuca. Todos sabían, o creían saber. El susurro era una marea baja que me llegaba en fragmentos. «Lena, el pastel, ¿por qué lo haría?» Mi traje malva, que debía ser mi armadura, era solo un disfraz ridículo para la reclusa. Busqué a Lorenzo con la mirada, pero él evitaba encontrarla, hablando con un brío forzado con unos primos lejanos. Me había dejado sola en el cadalso. Fue entonces cuando la vi. Carla emergió de la casa, un espectáculo de blanco y furia contenida. Su vestido era una escultura de seda, pero su rostro estaba tallado en hielo. No me dirigió la palabra. Se limitó a clavarme una mirada que contenía toda la decepción del universo, antes de dirigirse a Adrián y a Leire, que la flanqueaban como guardaespaldas. Leire me lanzó una mirada de triunfo disfrazada de lástima. Yo era el problema que ella, la salvadora, había predicho. El cóctel fue una tortura china. Cada vez que me acercaba a un grupo, la conversación moría. Mi hermana Marga se apiadó de mí. «Elena, respira. Seguro que es un malentendido». Pero su voz carecía de convicción. Era la compasión que se le ofrece a un condenado. La ceremonia en sí fue un borrón. Las palabras del juez sonaron huecas, distantes. Solo podía ver la espalda rígida de mi hija, negándose a volverse siquiera para que nuestras miradas se encontraran cuando pasó del brazo de Lorenzo al de Adrián. Era como asistir a la boda de una extraña. El nudo en mi garganta era tan grande que temía ahogarme.
Cuando terminó, la gente se levantó para felicitar a los novios. Yo me quedé sentada, paralizada, hasta que Lorenzo me tocó el hombro. Vamos, Elena, hay que seguir el protocolo. Protocolo. Esa palabra fue la que finalmente quebró algo dentro de mí. Yo no era la madre. Era un protocolo. La recepción empezó y la tensión no se disipó, se espesó. Me senté en la mesa de honor, al lado de un Lorenzo taciturno y frente a un vacío que gritaba. Carla y Adrián recorrían las mesas, riendo, brindando. Pero cuando llegaron a la nuestra, su sonrisa se congeló. Felicidades, hija, murmuré, alargando la mano para tocar su brazo. Ella la retiró como si mi contacto la quemara. Gracias, dijo, dirigida a Lorenzo, ignorándome por completo. Adrián tuvo la decencia de parecer incómodo. Un día precioso, señora Elena. Carla lo jaló del brazo para pasar a la siguiente mesa. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible y me había dejado al otro lado, en la tierra de los indeseables. El momento culminante llegó con los discursos. Lorenzo dio el suyo, corto y correcto. Leire dio el suyo, lleno de anécdotas íntimas y risas que me excluían. Luego fue el turno de Carla. Tomó el micrófono, sus dedos apretando el metal con fuerza. Miró a la audiencia, a Adrián, a Leire. Luego su mirada pesada como el plomo se posó en mí. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Empezó. Su voz era clara, pero tenía un temblor de rabia contenida. Habló de su amor por Adrián, de la amistad inquebrantable de Leire, y entonces hizo una pausa. El silencio se hizo absoluto. Hay personas, dijo lentamente, que creen que, por llevar más tiempo en tu vida, tienen derecho a sabotear tu felicidad, que creen que su idea de perfección está por encima de tus sueños. Sentí que el mundo se inclinaba. Hoy, continuó, su voz subiendo de volumen, alguien quiso arruinar un detalle que era importante para mí, un detalle que no le correspondía tocar, y aunque lo haya intentado arreglar a escondidas, el daño ya está hecho. El daño es la traición. No pude más. Me levanté, tambaleante. Carla, por favor, supliqué, mi voz un hilillo de sonido en la sala silenciosa. Fue entonces cuando ella bajó del pequeño estrado y se plantó frente a mí. Su dedo índice, pálido y tembloroso, se alzó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Todo el aire salió de mis pulmones. Has arruinado el día más importante de mi vida, escupió, sus palabras, afiladas como cuchillas, surcando el aire cargado del salón. Y nunca, jamás, te lo perdonaré. El silencio fue gélido, roto solo por un sollozo ahogado que, para mi horror, salió de mi propia boca. 100 pares de ojos me perforaban. Las rosas blancas olían a muerte. Vi el rostro de Adrián, de puro shock. Vi la mirada de Leire, de falsa pena. Vi a Lorenzo, con el rostro hundido en sus manos, y lo único que pude hacer fue tragar saliva, un nudo de cristales rotos, mientras mi hija, la niña de mis ojos, me convertía en un monstruo ante todo nuestro mundo. Di media vuelta y salí corriendo, cegada por las lágrimas, con el eco de su maldición persiguiéndome por el pasillo. La huida fue un sueño febril. Los tacones se me clavaban en los pies como remordimientos. El vestido malva, ahora una banda ridícula colgando de mis hombros. Al llegar al coche, me encerré y apoyé la frente en el volante, llorando con sacudidas violentas que me dolían en el pecho. Mi teléfono no paraba de vibrar en el bolso, un recordatorio constante del mundo que acababa de explotar. Cuando por fin me atreví a mirarlo, la pantalla estaba llena de notificaciones. Mensajes del grupo familiar. Elena, ¿estás bien? ¿Qué demonios ha pasado? Carla está destrozada. Y luego, el golpe de gracia. Mi cuñada,
Pilar había compartido un video, una grabación temblorosa, hecha con un móvil, que capturaba el momento exacto de mi humillación pública. Mi hija señalándome, su voz cargada de odio, y yo, con el rostro descompuesto, la imagen de la culpa. La habían subido a un grupo de WhatsApp familiar. Mi ejecución no solo había sido pública, sino que ahora también era digital, eterna, irrepetible. Apagué el teléfono. El silencio fue tan absoluto como mi desesperación. Las siguientes 48 horas fueron un duelo gris. Me encerré en casa, con las persianas bajadas, vistiendo la misma bata. Lorenzo intentó hablar conmigo, pero nuestras conversaciones eran choques de sordos. Tienes que disculparte, Elena, sea lo que hiciste. Pero si solo intenté ayudar, le gritaba, sintiéndome incomprendida hasta por el hombre con el que había compartido mi vida. Él no podía, o no quería, ver la profundidad de mi herida. Para él era un conflicto más. Para mí era el naufragio de mi identidad. La casa se llenó de un silencio elocuente, roto solo por el timbre que yo me negaba a contestar. Al tercer día, la necesidad de entender el alcance del daño pudo más que mi vergüenza. Encendí el teléfono, evitando el grupo familiar, y me adentré en las redes sociales. Mi corazón se detuvo cuando vi la publicación de Carla. No me etiquetaba, no ponía mi nombre, pero el mensaje era cristalino para cualquiera que conociera nuestra situación. Una foto de su mano con la alianza, posando sobre la de Adrián. El pie de foto decía, cerrando ciclos tóxicos para empezar uno limpio, agradecida por las personas que me apoyan de verdad, no por las que fingen para controlar. La sanación comienza cuando pones límites, incluso a la sangre. La palabra tóxico me golpeó en el estómago. Fingir, controlar. Yo era el ciclo tóxico del que había que sanar. Los comentarios de sus amigas y de Leire, por supuesto, eran un coro de apoyo. Fuerza, reina, tú puedes. Nadie necesita esa energía en su vida. Me estaba convirtiendo en el meme de la suegra loca, en la anécdota que contarían en sus cenas. Mi dolor no importaba, solo importaba la narrativa de ella, donde yo era el villano. Fue entonces cuando recibí un mensaje privado de Marga. Elena, lo siento mucho. He visto el video y he visto lo que ha publicado Carla. Esto se está yendo de las manos. No tienes manera de defenderte. No había cámaras en la pastelería o algo. Su mensaje era un salvavidas en un mar de acusaciones. La defensa. La palabra resonó en mí. Hasta ese momento solo me había dedicado a sufrir. Pero Marga tenía razón. Necesitaba la verdad, no para exponer a Carla, al menos no entonces, sino para saber, para mí, hasta qué punto era monstruosa. Recordé que en la pastelería, justo encima de la mesa de trabajo, había una pequeña cámara de seguridad doméstica, un modelo simple que el dueño, amigo de la familia, usaba para vigilar a distancia. Un rayo de esperanza, débil y tembloroso, se encendió en mi oscuridad. Con manos que apenas obedecían, busqué en mis contactos y marqué el número de Roberto, el pastelero. Contestó al tercer tono. Elena, dijo, con una voz que delataba que ya lo sabía todo. Roberto, por favor, lo suplico. Necesito ver la grabación de la cámara de tu cocina de la noche antes de la boda. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Elena, no sé, es un lío. Roberto, por favor, casi grité, rompiendo a llorar de nuevo. Solo necesito saber qué hice mal. Necesito entender. Mi súplica, cargada de genuina angustia, lo convenció. Suspiró. Vale, te mando el enlace a tu correo. La contraseña es la de siempre, pero por favor, sé cuidadosa. Colgué y corrí hacia el portátil como una posesa. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Esto era lo que necesitaba. La prueba de mi torpeza. Sí,
pero también la prueba de que mi intención no era malvada. Iba a ver mi crimen con mis propios ojos. Al abrir el archivo de video y poner la hora exacta, la imagen en blanco y negro de la cocina apareció en la pantalla. Allí estaba yo, una figura furtiva y patética, colándome en la escena. Contuve la respiración. Me vi acercarme al pastel con reverencia, no con rabia. Me vi examinar las flores con preocupación, no con envidia. Y luego me vi trabajar. Con las pinzas en una mano y el glaseado en la otra, reforcé con una paciencia infinita la unión de una orquídea que efectivamente colgaba de manera peligrosa. Toqué otra, que estaba firme, y la dejé intacta. Mi intervención duró 7 minutos. 7 minutos de concentración absoluta, de amor aplicado con pinzas. No había vandalismo, no había sabotaje, había mantenimiento. Un mantenimiento no solicitado y probablemente innecesario, pero amor al fin y al cabo. Un alivio inmenso, mezclado con una vergüenza aún mayor por mi torpeza, me invadió. Tenía la prueba. No era la bruja que ella pensaba, pero entonces el video siguió corriendo y vi lo que nadie, ni siquiera Carla, había visto. Unos 20 minutos después de que yo me fuera, entró en cuadro uno de los camareros contratados para el evento. Un chico joven. Iba fumando un cigarrillo, hablando por el manos libres, al recoger una bandeja que había dejado olvidada. Giró bruscamente y su hombro golpeó con fuerza la esquina de la mesa, donde estaba el pastel. El impacto, aunque no violento, fue suficiente. La orquídea que yo había reforzado se mantuvo en su sitio, pero otra, en el lado opuesto que yo no había tocado, se desprendió y cayó al suelo, partiéndose en varios pedazos. El camarero, ajeno, maldijo en voz baja, recogió los trozos y los tiró a la basura. Se limpió las manos en el delantal y salió del cuadro como si nada. El pastel quedó con un hueco visible, un espacio vacío donde antes había una flor. Ese fue el desastre que Carla había descubierto por la mañana. Ese fue el sabotaje. Ella vio el hueco, recordó mi visita furtiva. Alguien debió verme y unió los puntos, pero unió los puntos equivocados. La verdad era incómoda y demoledora. Yo no había arruinado nada, solo había intentado arreglar algo, y mi intento se había convertido en la coartada perfecta para el error de un completo desconocido. Mi hija me había condenado por un crimen que no cometí, sin siquiera buscar todas las pruebas. La revelación me dejó sin aliento, sentada frente a la pantalla del portátil en la penumbra del salón. No era una criminal, era un chivo expiatorio. La ira, fría y metálica, empezó a reemplazar la desesperación. Tenía el arma definitiva en mis manos. Un simple clic, y podría enviar ese video a todos, al grupo familiar, a sus amistades. Podría desmontar su verdad, su narrativa de víctima, y mostrar al mundo que la energía tóxica era, en realidad, un error de un camarero y el amor torpe de una madre. La tentación era un zumbido eléctrico bajo mi piel. Quería gritar mi inocencia desde la azotea. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Marga. «¿Elena? ¿Lo has visto? ¿Había algo?» Su voz era un hilo de ansiedad. «Sí, Marga, lo he visto», contesté, y mi voz sonó extrañamente serena. No toqué la flor que se cayó. Fue un camarero, por accidente. Ella me acusó sin tener todas las pruebas. Un silencio cargado se instaló al otro lado de la línea. Luego, un suspiro largo. «Dios mío, Elena, esto cambia todo. Tienes que enseñárselo. Tienes que mandárselo a Carla, al menos. Esto no puede quedar así». Colgamos y mi mirada volvió al video en pausa. Mi dedo índice se cernía sobre el botón de compartir. Era mi derecho, ¿no? Recuperar mi honor, exigir una disculpa.
que ella sintiera una fracción de la humillación que yo había soportado, pero algo más profundo se movía dentro de mí, una voz tenue que se abría paso entre el ruido de la rabia. Mientras miraba mi imagen en la pantalla, una figura encorvada y furtiva manipulando un pastel que no era de su incumbencia, una verdad incómoda empezó a cristalizar. No era la heroína de esta película, era patética. Una mujer tan necesitada de sentirse importante en la vida de su hija que se colaba de noche en una pastelería para pegar flores de azúcar. El video no solo me exoneraba, me exponía. Mostraba la profundidad de mi desesperación, lo patéticamente aferrada que estaba a un papel que mi hija ya me había arrebatado. ¿Realmente quería que todos vieran eso? ¿Que Carla viera la imagen lastimosa de su madre, actuando como una ladrona de afecto en la oscuridad? El conflicto me desgarraba. Por un lado, la justicia. Por otro, una vergüenza más honda y compleja. Lorenzo, al ver mi expresión, se acercó. ¿Y bien? ¿Qué había? Le mostré el video. Lo vio en silencio, su rostro pasando de la incredulidad a un fastidio sombrío. Maldita sea, Elena. Es un desastre. Pero bueno, al menos queda claro. Envíaselo y que esto se acabe. Su pragmatismo era un bálsamo y un veneno a la vez. Para él, era un problema a resolver. Para mí, era el nudo gordiano de nuestra relación. ¿Y si se lo envío y lo único que hago es darle más razones para odiarme? Musité. Más para mí que para él. ¿Para odiarte? Si te ha acusado injustamente, exclamó perplejo. Él no lo entendía. No veía que al exponer su error, no estaba ganando una batalla, sino certificando la muerte de nuestra confianza. La presión externa no cesaba. Un mensaje de mi hermano. Elena, Carla está destrozada, pero lo que pasó no tiene nombre. Si tienes algo que aclare las cosas, por el bien de todos, hazlo. Otro de una amiga de la infancia de Carla. Doña Elena, lamento mucho lo sucedido. Carla está muy dolida, pero sé lo buena madre que es usted. Cada mensaje era un recordatorio de que mi silencio me estaba convirtiendo en cómplice de mi propia difamación. La tentación de usar el video como un escudo, como un arma, volvía con fuerza. Podía limpiar mi nombre. Podía hacer que todos esos que ahora me miraban con lástima o desprecio me vieran con razón. Quería ese poder. Lo anhelaba con una fuerza que me asustó. En un momento de debilidad, casi lo hago. Abrí el grupo de la familia. Seleccioné el archivo de video. Mi pulgar se cernía sobre enviar. El peso del teléfono en mi mano era el peso de la vindicación. Respiré hondo, contando hasta 10. Y en ese espacio, la imagen que vino a mi mente no fue la del pastel, ni la de la acusación. Fue la de Carla a los 7 años, con fiebre, durmiendo en mi regazo, confiando en que mi abrazo era el lugar más seguro del mundo. Ahora, mi abrazo era tóxico. Mi amor, control. ¿Qué ganaría yo al demostrar que tenía razón? ¿Un tienes razón vacío? Una disculpa forzada. Había una trampa moral en el centro de todo esto, y finalmente la veía con claridad. Usar la verdad como un martillo para golpear a mi hija no demostraría que era una buena madre, solo demostraría que era mejor abogada que ella. Y yo no quería ganar un juicio. Quería, algún día, tal vez, recuperar a mi hija. Dejé el teléfono a un lado, el mensaje sin enviar. La decisión no estaba tomada, pero la balanza se inclinaba hacia un lado más doloroso y silencioso. La paz que sentí no era alegre, era grave, como la de quien acepta una sentencia injusta por un bien mayor que solo ella puede ver. Me levanté y fui a la cocina a preparar un té, con las manos todavía temblorosas. La batalla pública había terminado para mí. La guerra privada, sin embargo, acababa de entrar en su fase más cruel. La calma que encontré fue breve, el ojo de un huracán que aún giraba a mi alrededor.
A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una notificación. Era Carla. No una llamada, no un mensaje de texto, una captura de pantalla. Había publicado una nueva historia en Instagram, una foto de un paisaje desolado, un atardecer gris. El texto sobreimpreso decía: cuando cierras una puerta tóxica, la paz llega, siguiendo adelante, sin mirar atrás a la manipulación ni a las mentiras. Mi familia ahora es la que yo elijo. La palabra mentiras me golpeó como un puño. Ella seguía construyendo su verdad, fortificando su muro, y yo estaba al otro lado, convertida en el símbolo de todo lo que debía ser erradicado. La rabia volvió, más amarga que nunca. ¿Cómo se atrevía? ¿Con la prueba de su error en mis manos? Quería estrangularla con su propia retórica. La tentación de responder, de contraatacar con el video, fue casi un impulso físico. Agarré el teléfono, mis dedos volaron sobre la pantalla. Abrí nuestro chat privado, un espacio que antes estaba lleno de fotos de su gato y recados sobre la cena. Ahora solo había silencio. Empecé a escribir. Antes de hablar de mentiras, deberías asegurarte de tener la verdad. Aquí está lo que pasó realmente. Me detuve, respiré. Esa no era la manera. Esa era la manera de una enemiga. Si lo hacía así, sería solo otro golpe en una pelea que nunca ganaría, porque en una pelea entre madre e hija no hay vencedores, solo sobrevivientes heridos. Decidí que, si lo hacía, sería de otra forma, con calma, con una última gota de dignidad. Marqué su número. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón se aceleró. ¿Y si contestaba? ¿Qué le diría? Pero no lo hizo. Cayó en el buzón de voz. Su voz, alegre y despreocupada, decía: soy Carla. Ahora no puedo atenderte. Deja tu mensaje. El contraste entre esa grabación y la realidad fue tan brutal que colgué sin decir una palabra. Me había bloqueado, o simplemente me ignoraba. El mensaje estaba claro. Yo ya no era parte de la familia que ella elegía. Fue entonces cuando llegó el ultimátum. Pero no de ella, fue de Lorenzo. Llegó a casa del trabajo con el rostro cansado y grave. Elena, esto no puede seguir así, dijo, dejando las llaves sobre la mesa con un golpe seco. He hablado con Carlos, su hermano. Carla le ha contado una versión. Bueno, ya te la imaginas. Dice que fuiste a sabotear el pastel por celos hacia Leire. La familia está dividida. Esto nos está destrozando. Me miró, y por primera vez vi algo más que fastidio en sus ojos. Vi dolor. Tienes el video. Úsalo. O se lo enseñas tú o lo hago yo. Pero esto tiene que acabar. No voy a permitir que mi mujer sea la villana de esta obra de teatro. Era un ultimátum. Mi propio marido me estaba pidiendo que entrara en la guerra, que eligiera un bando en mi propia familia. Esa noche no pude dormir. Las opciones giraban en mi cabeza como cuchillas. Usar el video significaba una victoria pírrica. Humillarla, sí, pero destruir para siempre cualquier posibilidad de reconciliación. No usarlo significaba aceptar el papel de villana, cargar con una culpa que no era mía, y ver cómo mi matrimonio se resquebrajaba bajo el peso de mi supuesta cobardía. Era una trampa perfecta. No había salida buena, solo salidas dolorosas. Me levanté y fui al baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Los ojos de la mujer que me devolvía la mirada estaban hinchados, rodeados de sombras. ¿Quién era? ¿La madre devota? ¿La bruja celosa? ¿La mártir silenciosa? Ya no lo sabía. Al amanecer tomé la decisión más difícil de mi vida. No lo haría por Lorenzo. No lo haría por la familia. Lo haría por la última y débil chispa de amor de madre que quedaba en mí. Ese amor que se supone que es incondicional, incluso cuando te clavan un cuchillo en el pecho. Escribiría un mensaje a Carla, no uno de los que había borrado antes, llenos de rabia y acusaciones.
sino uno final, uno que cerrara la puerta desde mi lado, con suavidad, para que al menos el portazo no hiciera tanto ruido. Abrí nuestra conversación. Las letras en la pantalla parecían enormes, definitivas. Empecé a tipear, lentamente, cada palabra un latigazo en el alma. No mencioné el video, no mencioné su error, no me defendí. Solo escribí una línea, la única verdad que me quedaba, después de tumbar todas las demás. Te amo más de lo que necesito, que tú me ames. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar. Era mi rendición, mi confesión última, y también, aunque no lo supiera ella, mi absolución. Apreté el botón. El mensaje se envió, y en el silencio que siguió, supe que había elegido un tipo de dolor diferente. El dolor de amar sin ser amada, pero de hacerlo sin convertir ese amor en otra arma. El mensaje se entregó. 2 pequeñas palomitas grises bajo mi última verdad. No hubo respuesta. No había esperado una, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Era el silencio del final. Me senté en el borde de la cama, vacía. La tormenta de emociones se había disipado, dejando a su paso un paisaje arrasado y una calma funeraria. No había ganado, no había perdido. Simplemente la guerra había terminado, y yo era la única que había depuesto las armas. Las horas se arrastraron. Lorenzo, al ver mi quietud, entendió. ¿Se lo enviaste?, preguntó con voz queda. Asentí. ¿Y? No importa, respondí, y por primera vez era verdad. Ya no importaba. La necesidad visceral de que él, que todos, entendieran mi lado, se había esfumado. Había trascendido ese nid, o quizás me había roto tanto que ya no podía sentirlo. Él no insistió. Se limitó a asentir y salió de la habitación, respetando el nuevo territorio yermo que yo habitaba. Al día siguiente la vida siguió, pero era una vida diferente. Salí a comprar el pan. El aire de la mañana olía a limpio, a mundo renovado. En la panadería, una de las vecinas, la señora Antero, me miró con esa curiosidad mezclada con lástima que ya me resultaba familiar. Antes, su mirada me habría quemado. Ahora, la sostuve con una serenidad que la hizo bajar los ojos primero. Yo ya no era la historia que contaban, era algo más y, a la vez, menos. Era una mujer que había elegido cargar con una mentira para proteger una verdad más grande, aunque solo yo la conociera. Una semana después, llegó el primer signo de que algo había cambiado. No de Carla, sino de Adrián. Un mensaje breve, cuidadoso. Señora Elena, he recibido su mensaje para Carla. Solo quería decirle que lo ha leído y que espero que, con el tiempo, las cosas puedan mejorar. No era una reconciliación, era un reconocimiento, un pequeño puente tendido desde el otro lado del abismo por la persona más inesperada. No respondí. Pero guardé ese mensaje como la primera prueba de que mi elección, aunque dolorosa, no había sido en vano. Tal vez la semilla de algo, regada con lágrimas de silencio, pudiera brotar en un futuro lejano. Y entonces, una tarde, mientras ordenaba fotos digitales en el ordenador, me encontré con el video de la boda. El oficial, el que había contratado Carla, lo había evitado como a la peste. Pero ese día, con el corazón ya cicatrizado en duro tejido de cicatriz, lo abrí. Quería enfrentar mi fantasma con los ojos de quien ya no tiene miedo. Vi la ceremonia, los brindis, las sonrisas. Y luego llegó el momento. La cámara, situada en un trípode al fondo del salón, lo captó todo. Allí estaba yo, levantándome de la mesa, mi rostro una máscara de dolor y súplica. Carla, por favor. Y luego ella, bajando del estrado, plantándose frente a mí. Su dedo índice tembloroso se alzaba. La cámara captó con una claridad brutal cómo su punta pálida apuntaba directamente a mi corazón. Has arruinado el día más importante de mi vida.
escupió. Sus palabras, ahora conocidas, resonando con un eco eterno en los altavoces de mi portátil. Y nunca, jamás, te lo perdonaré. Pero esta vez no vi a la bruja ni a la víctima. Vi a una madre, con el vestido malva que había comprado para brillar, siendo públicamente destrozada por su propia hija. Y vi a una hija, con el vestido de novia que era su armadura, tan ciega por su propia narrativa de dolor, que no podía ver la devastación que causaba. Vi el nudo de cristales rotos en mi garganta, vi el odio en sus ojos, y por primera vez también vi el miedo detrás de ese odio. No era un monstruo, era una niña asustada hiriendo a su madre antes de que su madre, en su mente, pudiera herirla a ella otra vez. El círculo se cerraba. La imagen del cold open, que había sido el principio de mi confesión, ahora era su final. Ya no era solo el momento más doloroso de mi vida, era su tumba y su legado. Y yo lo miraba, y ya no lloraba, lo aceptaba. Cerré el video. La habitación estaba en silencio. Fuera empezaba a anochecer. No había respuestas fáciles, ni finales felices envueltos en un lazo. Solo había vida, con sus heridas abiertas y sus paces imperfectas. Había elegido el amor por encima de la justicia, el silencio por encima de la victoria. Y en ese silencio encontré una versión de mí misma que no necesitaba que mi hija me absolviera para saber quién era. El camino por delante sería largo, quizás siempre llevaría esta cicatriz, pero por primera vez, desde que todo empezó, respiro y siento que a pesar de todo, el amor que le tengo es más grande que el dolor que me causó. Y eso, tal vez, sea la única victoria que una madre puede permitirse desear. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta confesión, por prestar tu tiempo a una historia tan personal. Si estas palabras resonaron en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo más verdades que nos unen en lo más humano.